Hola, bienvenidos a una nueva entrevista en El Mostrador. Me encuentro en este minuto con el académico de la Universidad Austral y director del Centro de Estudios Regionales y Desarrollo Territorial, Egon Montesinos. Bienvenido, Egon, a este contacto con El Mostrador. Hola Héctor, mucho gusto estar conversando contigo acá en el mostrador. Qué bueno. Egon, bueno, tú eres una persona que, además de como columnista frecuente de nuestro diario, es una persona que, digamos, que tiene mucho conocimiento respecto del tema de regiones, la descentralización, la regionalización y todas las injusticias territoriales que se da en el momento de la toma de decisiones. Eh, sobre eso mismo, hoy día, tú que habitas en regiones, ¿qué tan contundente o vacío resulta, digamos, la frase, digamos, de la descentralización cuando se escucha hablar desde algún tipo de candidato? Bueno, mira, efectivamente yo creo que a partir del retorno a la democracia se comenzó a hablar al unísono de participación y descentralización. Pero con el paso del tiempo se fue transformando casi como en una frase común para todos los actores políticos. Es decir, tenían que decirlo porque algunos sin entenderlo mucho, tenían que decirlo porque se les demandaba desde las élites, de las débiles élites regionales que hay en Chile. Por lo tanto, eso tiene un efecto. Cuando tú tomas algo como una frase común y luego tienes que gobernar o legislar, no sabes muy bien qué significa esto en la práctica. Porque además, la descentralización la acuñó en los 80 con fuerza el consenso de Washington. Es decir, viene con una carga muy neoliberal la descentralización, que es reducir el tamaño del Estado, no empoderar territorios. Entonces, esa Interesante, vuelta, qué interesante esa vuelta, sí. Sí, sí. sí, esa vuelta, Héctor, no la pudieron revertir los actores políticos, porque nunca la comprendieron ideológicamente, nunca quisieron, entre comillas, deshacerse de ese componente ideológico que trae la descentralización, porque viene como parte de las 10 recomendaciones que hizo América Latina el Consenso de Washington. Una de ellas era descentralizar el Estado, pero con la lógica claramente de reducir el tamaño de la intervención del Estado y entregarle a los municipios responsabilidades administrativas, no políticas, pero con este afán de entregarle al mercado la salud y la educación, por ejemplo, y le entregas al municipio claramente un competidor débil. Entonces, tú cuando ves y revisas los discursos políticos de todos los actores políticos, esto es parejito, como se dice, izquierda-derecha, no hay un desprendimiento de esto, porque si tú vas a entender la descentralización como muchos la entendemos, como una estrategia, un medio para empoderar territorios, reducir desigualdades, es decir, que la pobreza, el embarazo adolescente, que es mucho más fuerte en Tocopilla, que es mucho más fuerte en los ríos, que es mucho más fuerte en territorios. Por ejemplo, yo he visto mucho que en la región metropolitana se quejan que no hay horas para especialistas. Bueno, en regiones no hay especialistas. Entonces, esa disparidad social que se produce en territorios urbanos, de que concentran todo, se hace más dolorosa y más fuerte en territorio. La democracia, hay regiones que están tomadas por caudillos políticos hace muchos años, es decir, senadores o diputados que son fuertes, que tienen presencia en sus partidos políticos, toman la élite política regional y no distribuyen poder. Mira, Willis, Hamann y Haggard, el año 1999, en un paper que es para mí muy significativo con esto que te estoy diciendo, entre 1999 y 2001 escriben dos papers, y uno de ellos dice que en la medida que los partidos hegemónicos y mayoritarios, es decir, los que gobiernan, son centralizados en sus decisiones, no hay que esperar que cuando esos partidos o coaliciones gobiernan, lo hagan en lógica descentralizada. Es decir, ellos demuestran esto y dicen, mire, cuando los partidos hegemónicos son verticales para tomar sus decisiones, no tienen contrapeso de élites regionales, no tienes por qué tener un gobierno descentralizado. Mira tú la ley de partidos políticos como quedó, Héctor. La ley de partidos políticos señala que un candidato concejal o concejala de Colchane, Aysén, Puerto Cisnes, Cabo de Hornos, tiene que inscribirlo el partido político, el presidente del partido político nacional o el secretario nacional de ese partido. Y son elecciones regionales. Entonces, tú viste ahora y todos vimos cuando la centroizquierda tenía acuerdo para apoyar a un solo candidato o candidata en regiones y resulta que el acuerdo, no hubo acuerdo nacional y, como dicen en México, se chingó simplemente el acuerdo regional. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos
nosotros tenemos en Chile una élite política centralista sujeta en los partidos y que, bueno, de acuerdo a este paper que te digo, ellos dicen, ¿por qué aquellas élites que se crían centralistas van a gobernar descentralizadas? No hay incentivos. Además, el sistema nuestro, catch all, gana un presidente o presidenta y agarra todo para abajo. Mm. Y Entonces esto era muy... mm, Sí. es muy interesante lo que acaba de decir, pero quisiera profundizar sobre estos caudillismos que también que se logran apropiar de las regiones y se apropian también de las relaciones clientelares con la élite regional. ¿Cuál es el daño que va produciendo esto, digamos, en la acumulación del tiempo? Primero es que deteriora la posibilidad de construir sociedades regionales, porque es distinto tener caudillos regionales que de alguna manera responden a fidelidades territoriales. En toda América Latina hay caudillos regionales. Colombia lo hay y Colombia es un país regional. Perú lo hay, en todos lados hay. El caudillismo no es un tema para satanizarlo. ¿Dónde está el problema en Chile? Es que el caudillismo regional no responde a sociedades regionales, a costumbres o a culturas políticas regionales, que en definitiva ese caudillo se va a deber a la fidelidad regional, como sucede en Colombia, como sucede en Perú. Que tampoco Este viven caudillo, ahí, se han cambiado de lugar. exacto, pero evidente, este caudillo que se apodera de la región muchas veces ni siquiera es de acá y le responde a intereses nacionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Las problemáticas nacionales son las problemáticas regionales. Las problemáticas regionales no son las problemáticas nacionales. Entonces, ahí tú, ¿qué es lo que tienes? El efecto del segundo tema que me señala. Las políticas públicas son diseñadas nacionalmente pensando un territorio que es homogéneo. Entonces, esta lógica de preservar la unidad nacional, pero a partir de la preservación de la diversidad territorial no existe en política y no existe en las políticas públicas, que es lo que de alguna forma hemos venido planteando, que la diversidad territorial se exprese en la unidad nacional, por supuesto, nadie está pidiendo aquí separatismo, pero que las políticas públicas nacionales tengan un componente de heterogeneidad fiscal, administrativa y política que le hagan sentido a los territorios. Yo tampoco te digo con esto, Héctor, que las políticas públicas sean todas malas. No, hay políticas públicas que han hecho esfuerzos, pero son insuficientes. O sea, el último esfuerzo que yo vi que fue en el gobierno que me tocó participar, además de la presidenta Bachelet, del Fondo de Convergencia, que era un fondo para ayudar a los territorios más rezagados. Tú sabes que ese fondo se terminó cargando al FNDR. Es decir, inflaste un fondo que ya está cargado, el FNDR, que es el principal fondo descentralizado que tiene Chile, que ocupan las regiones, terminas cargando un fondo de convergencia para ayudar a las regiones, pero con la misma plata que tú tienes. Es decir, a mí me dicen, en definitiva, ¿sabes, Egon? ¿Sabes, Héctor? Tienen que apoyar a los sectores más desposeídos de sus territorios, pero con el mismo presupuesto que tienen, no con presupuesto del nivel nacional. Esas incongruencias son las incongruencias portalianas que le llamo, que en Mm, definitiva nos tienen mm. atrapados. Sí, bueno, sobre eso también tus sentencias, digamos, de que no es posible que se sigan tomando decisiones homogéneas para problemáticas que son más bien de índole heterogéneo. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú la discusión que se está dando hoy día en las candidaturas a constituyentes? ¿Están incorporando realmente el peso digamos, de distribución de poder en los territorios? Mira, ningún constituyente ha dicho que ama el centralismo y que va a ir a la Constitución a defender el centralismo. Ni siquiera José Antonio Kast, que uno podría esperar que va a defender la unidad nacional, etcétera, dice amo el centralismo. Todos quieren descentralizar. Y ahí tú ves que efectivamente hay un riesgo. Precisamente hace unos días estaba discutiendo en un seminario y decía, a ver, usted va a conectar a un candidato al Senado, va a conectar la problemática de la diversidad étnica que tenemos en Chile, lo que algunos han denominado la problemática mapuche, con el modelo de distribución territorial del poder? No, creo que nos tienen conexión. Y claro que tienen conexión. La literatura comparada internacional señala que los modelos federales se responden y solucionan mucho mejor las fragmentaciones que tienen los países en materia territorial, ya sea por lengua, no reconocimiento de lengua, o no reconocimiento étnico de pueblos originarios. Y los modelos federales responden mucho mejor eso. Pero también la literatura dice, Héctor, que un país que tiene estas problemáticas no tiene por qué funcionar para todo el país de manera federal, que son los modelos asimétricos. Es decir, tú perfectamente puedes en 3 regiones de Chile tener un funcionamiento federal para acomodar mejor
la problemática que tenemos. Entonces, yo encuentro que está siendo un poquito vacía la discusión, porque todos quieren descentralizar, pero cuando tú los escuchas, muchos quieren políticas públicas. O sea, muchos quieren aumentar el gasto, muchos quieren mejorar el FNDR, Pero muchos quieren... manteniendo el mismo sistema como hasta el día de hoy. Exactamente, entonces, oye, ustedes no son ni siquiera candidatos presidenciales, ustedes van a redactar una constitución que va a distribuir el poder de nuevo. Y por alguna vez o en alguna parte de nuestra historia no hemos tenido nunca la posibilidad, al menos, de derrotar esa noción de descentralización que está en la Constitución del 80, que es extremadamente neoliberal. Y cuando yo digo esto, muchos dicen, ah, empezó con el panfleto del neoliberalismo. No, 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 no. Si ahí hay una carga firme de que la descentralización es un medio para reducir el Estado. Es decir, El no propósito era es otro, una... el propósito era otro. Correcto, Héctor. Entonces, hoy día creo que el propósito que tenemos en Chile no está siendo discutido. Creo que muchos quieren descentralizar, pero no tienen claro para qué. Entonces ahí yo encuentro que en una de esas vamos a llegar a la constituyente y capaz que vamos a tener una constitución minimalista en esta materia y que vamos a dejar sujeto las políticas públicas o la legislación, y en la legislación y en la política pública, lamentablemente por un par de años más van a estar los mismos portalianos que hemos estado. Yo no soy portaliano, pero he estado formado parte de Coalición Portaliana y eso lo reconozco, ¿me entiendes? Entonces es probable que si no hay un cambio en las reglas del juego, sea poco lo que se mueva. En una de esas terminamos con que el delegado presidencial regional no va a estar en la próxima constitución, pero le vas a cambiar de nombre, vas a tener otro que va a vigilar en territorio, etcétera. Entonces, hay un riesgo que a mí me parece que los constituyentes y las constituyentes tienen que enfrentar. O sea, tienen que hablar de esto. ¿A quién nos queremos parecer? ¿Nos queremos parecer a Canadá? ¿Nos queremos en el modelo, en el diseño institucional me refiero? ¿Nos queremos parecer a quién? ¿A Argentina? Con un dibujo federal, a México, a Brasil, a Colombia, a Perú, Italia, España, ¿a quién? ¿A quién está pensando el constituyente en esta materia de distribución territorial del poder? Eso creo que hoy día no se ha dado esa discusión. Nada, creo que muy poco. Sí, bueno, y faltando apenas semanas para que se den las elecciones, para elegir los constituyentes, que no esté esa conversación dentro, digamos, de la esfera pública es preocupante, pues no solo porque uno podría sostener que no están interesados, bueno, puede haber una carga ideológica en ello, pero da la impresión es que no tienen conocimiento sobre el tema, pero que me Sí, o parece más sea, delicado todavía. yo creo, Héctor, que ha pasado esto que comenzamos hablando. Yo creo que la descentralización se tomó en los 90 y se tomó mucho como una frase común, ya ni siquiera una frase común, un párrafo común, que todos aprendían. Entonces, y finalmente tú estás viendo que esa frase común hoy día está ahí, está presente, porque, te insisto, no se ha discutido en profundidad. Si queremos un Estado unitario, hay otros que son muy honestos. Yo tengo colegas que están candidatos y dicen, yo quiero un Estado unitario, pero con autonomía territorial muy parecida a Colombia. Dicen, perfecto, ese es un modelo que está hoy día y que él dice hay que resolver los problemas de desigualdad, perfecto, y hay que resolver los problemas de que los gobiernos tengan más atribuciones, perfecto. Y ellos dicen, mira, el tema étnico, fragmentación territorial por las problemáticas que tenemos en la Araucanía, Biobío, los ríos, no está vinculado. Me parece muy bien, pero la gran mayoría de candidatos a constituyentes no está en esa discusión. No está diciéndole a la ciudadanía, quiero que las regiones, los territorios, se distribuyan, se pacten de manera distinta a lo que hoy día existe en la Constitución como pacto territorial, que es un pacto que tiene subordinado, mira, las municipalidades ni siquiera son denominadas gobierno local en la Constitución, ni siquiera tienen esa denominación. Son municipalidades que administran, y no tiene ni un empacho la Constitución del 80 decir las municipalidades son administradoras. Y tú sabes que un administrador hace lo que le dice el jefe, pues. Y el jefe aquí es el nivel central a través de la subdere. Le dice a las municipalidades, esto pueden hacer. Es muy patético que alcaldes que dicen, celebran la ley de tenencia responsable, el nivel central le dice, ya, aquí está la ley de tenencia responsable, tienes que implementarla. Los alcaldes miran para arriba y dicen, ya, la tengo que implementar por ley, estoy obligado además. ¿Y con qué plata lo hago? Bueno, no sé, postula algún fondo. Eso no es hacer gobierno. Eso es administrar, y más encima un administrador que no tiene plata. Ahora sí, volvamos y como para ir cerrando también, Egon,
si tomamos en cuenta que hoy día en la elección de constituyentes, no más de 45 personas solamente serían constituyentes de Santiago y 108 representan las regiones, eso ya solamente los números representa poder. O sea, las regiones tienen, digamos, en la división de los constituyentes un poder que es innegable, que tiene que ver con el número. Eh, Tú has aventurado también que si estos 108 constituyentes de regiones pudiesen trabajar mancomunadamente en función, por ejemplo, de, alcanzar en la Constitución un Estado federal, podrían Mm, hacerlo solo como mero ejercicio del poder. sí, Digamos, es un muy buen ejercicio porque habla que efectivamente hoy día va a haber una representación importante de regiones. Ahora el sí. punto es cómo esa representación de regiones representa realmente las regiones. Mira, si el clivaje que llevó a la nueva constitución hubiese sido región metropolitana versus las regiones, evidentemente las regiones hubiesen tenido en sus manos el poder, porque como tú señalas muy bien, 108 van a venir de regiones, 108 constituyentes, hombres o mujeres, van a venir de regiones. Entonces, eso marca un poder. Si el clivaje hubiese sido contra la región metropolitana, hubiesen dicho, bueno, las regiones nos vamos a constituir un modelo federal y vamos a pactar con el centro, y en este caso vamos a generar nuevas reglas del juego. Claro, esa es una metáfora Mm. para representar y hacer sentir a los candidatos de regiones que están postulando a la constituyente, que no tienen la tribuna de los candidatos del distrito 10, del 9 o del 11, pero que están ahí, que tienen el poder, van a tener el poder si llegan a la constituyente, tienen los 2 tercios, tienen más de los 2 tercios, Mm. les sobran electores. Los 2 tercios creo que va a ser 104 o 105, no estoy muy seguro, Mm. pero les sobran electores. Por lo tanto, si ellos dijeran, ¿sabe qué? Queremos un Estado social, Mm. eh, como la Constitución colombiana dice así, Estado social, Mm. unitario, dice la colombiana, pero con autonomía de las entidades territoriales, inmediatamente. Y después declara todas las autonomías, la naturaleza de las autonomías. Lo lograrían. Pero el temor que tengo, Héctor, de verdad, un Mm. temor fundado, primero es que vamos a traer, la heterogeneidad va a estar puesta desde Magallanes hasta Santiago, de los que compongan la convención. Yo lo dudo que los regionalistas se pongan de acuerdo para, o los que vienen de regiones se pongan de acuerdo para eso, pero el temor que tengo es que en esta materia se provoque una descripción no extensa, primero, no maximalista, de qué vamos a entender por entidades, autonomía de entidades territoriales, que sea minimalista, y que finalmente dejemos a expensas del legislador la traducción de esa idea, de ese relato o de ese parafraseo o de ese Mm. principio, de ese valor que va a decir que ya somos Estado unitario, pero con autonomía de entidades territoriales. Yo percibo que por ahí va la idea. Mira, esta idea de conectar federalismo con fragmentación étnica que le llama Alfred Stepan, un autor que sigo y que he leído sobre esta materia, la ha tratado Pedro Cayuqueo, Mm. el historiador, que va de candidato, creo, a la constituyente. Él ha sido el único con una lucidez muy importante que está vinculando el tema. Y que a mí me parece que ese es un problema que tenemos en regiones, Héctor, y no hay que desconocerlo. Ese no es un problema de la Araucanía, es un problema territorial de reivindicación de nuestros pueblos originarios. Entonces, él, claro, él dice, esto está vinculado con cómo se distribuye el poder a nivel territorial, pero es uno solo. Mm. Entonces, yo me lo imagino a él en la constituyente, haciendo trabajos para convencer a los demás constituyentes de Mm. regiones, Mm. pero hasta ahora lo que he escuchado, muy pocos lo vinculan, muy pocos lo comprenden y muy pocos, y otros dicen, no, yo lo veo peligroso. Ya, cuando te dicen eso es porque no van a, no van a generar un pacto territorial que ayude a resolver los problemas que hoy día tenemos en el sur de nuestro país. Entonces, a mí me provoca eso. O sea, creo que la falta de discusión va a provocar que tengamos una constitución en esta materia minimalista. Lleguemos a este es el acuerdo, unitario con autonomía. Vaya a saber qué van a ¿Qué entender los significa eso? legisladores con autonomía. Exacto. Muy bien, Egon, quisiera darte las gracias por esta muy instructiva, digamos, conversación. Creo que hay mucho paño que cortar sobre lo mismo, así que te dejo invitado desde ya a próximos contactos de cara a las próximas elecciones de constituyentes y gobernadores y Encantado, alcaldes. Héctor. ¿Ya? Que estés Encantado. muy bien, Muchísimas muchas gracias. gracias.